Buenas tardes. Quería dar la bienvenida a todas las personas que habéis venido durante esta tarde a nuestra conferencia regional y a aquellas personas que habéis estado por la mañana y volvéis ahora por la tarde. Antes del debate que vamos a tener entre Juan Ramón Rayo y Juan Carlos Monedero, me gustaría recordar algo que ha pasado este año en nuestra asociación y que no queríamos dejar pasar. Como sabréis todos, muchas de las personas que estáis aquí, que sois integrantes de varios grupos de distintas ciudades, durante el curso os tenéis que enfrentar a muchas dificultades por parte de algunos grupos que intentan boicotear vuestra actividad. Y bueno, nosotros desde Students for Liberty, que hemos sido una asociación abierta al debate, como lo demuestra esta conferencia hoy, en la que hemos tenido esta mañana un debate con Eduardo Garzón, ahora tenemos a Juan Carlos Monedero, pues nos entristece mucho que estas organizaciones estén campando a sus anchas dentro de nuestras universidades. Sobre todo, un acto que tuvo mucha cola en prensa fue con los compañeros de aquí de Madrid, cuando hicieron una charla con una profesora de filosofía, que fueron intimidados por unos grupos que no les gusta la libertad de expresión para intentar que cortaran ese acto. Entonces, lo primero que me gustaría sería transmitir mucho ánimo a esas personas que estuvieron en la sala y a todos los demás que no han sido noticias tan sonadas, porque sabemos que es una labor difícil la que muchas veces estáis haciendo. Bueno, también quería pedir a los rectores de todas las universidades que finalmente consigan que las universidades sean un espacio donde las ideas, donde los debates puedan tener cabida y que dejen de ser el refugio de estos grupos totalitarios, que es en lo que se han convertido en los últimos años. Y bueno, finalmente quería presentar a Juan Ramón Rayo, que alguno de vosotros lo conoceréis, supongo, que nos va a hablar un poquito sobre el Instituto Juan de Mariana y cuál es su labor. Que paséis muy buena tarde. Bueno, muchas gracias, pero el aplauso es desde luego para vosotros, porque lo que estáis haciendo es verdaderamente impresionante y que varios años después de la primera conferencia regional hayáis conseguido esta misma sala, que estaba bastante vacía, llenarla casi por entero, desde luego es un logro que es entero vuestro de Students for Liberty. Felicidades. Y bueno, no quiero robar mucho tiempo antes del debate, porque creo que es lo que nos apetece a todos más, pero sí querría hablar un poquito sobre el Instituto Juan de Mariana, que como sabéis soy su director y bueno, intenta ayudar siempre en todo lo que puede, en todo lo que sus medios, que desde luego no son desbordantes, pese a que nos financien todas las petroleras y todos los bancos habidos y por haber en las distintas partes del mundo, con nuestras posibilidades intentamos ayudaros todo lo que es posible. ¿Qué hace el Instituto Juan de Mariana? Pues el Instituto Juan de Mariana fundamentalmente se dedica a crear ideas y divulgar ideas. Crear ideas sobre por qué las sociedades libres son el marco institucional más adecuado para que las personas, primero, se autorrealicen y, segundo, progresen, manteniendo siempre un exquisito respeto hacia las demás personas. Es el marco ideal para la coexistencia pacífica. Y desde el Instituto Juan de Mariana tenemos esto muy claro y tratamos de refutar todas las justificaciones posibles para el intervencionismo estatal, para el estatismo, para la injerencia del Estado en la vida de las personas. Intentamos demostrar, creando esas ideas, por qué otra sociedad sí es posible, pero una sociedad donde no hay que aumentar el peso del Estado, sino donde hay que reducirlo de manera muy drástica para que la sociedad civil pueda coger verdaderamente peso a costa de la burocracia estatal. Esa es la primera parte de creación de ideas, tanto en el ámbito de la filosofía como, quizá por el origen
académico que tenemos muchos en el lado también de la economía. Pero luego, desde luego, intentamos divulgar esas ideas. No queremos que las ideas queden encerradas en el ámbito más puramente académico, sino que permeen finalmente a la sociedad, porque solo cambiando y solo librando la batalla de las ideas y ganando esa batalla de las ideas estamos convencidos de que se puede avanzar hacia una sociedad libre. ¿Y qué hacemos para divulgarla o divulgar esas ideas? Pues básicamente estar en tantos medios como nos es posible, como nos dejan, y segundo, ya lo sabéis, organizar cada semana una conferencia en la sede del instituto a las que estáis absolutamente todos invitados. Hombre, todos, igual los que habéis estado sabéis que colapsaríais el espacio, pero bueno, si os vais turnando, estáis todos invitados para ir allí, para debatir, para plantear enfoques radicalmente opuestos acerca de qué es el liberalismo. El Juan de Mariana acoge todos esos enfoques. Hace 2 semanas tuvimos un debate sobre si la secesión de Cataluña sí, sobre si la secesión de Cataluña no, y había opiniones absolutamente encontradas. Ya sabéis que yo tengo una opinión muy clara a este respecto, pero también otros en el instituto tienen una opinión contraria y muy clara al respecto. Y en el instituto tratamos de dar cabida a todas esas ideas. Y no solo, desde luego, las conferencias semanales. Un evento, quizá el más importante o el que más os puede llamar la atención a muchos de vosotros y al que también os invito a participar, es la Universidad de Verano. La Universidad de Verano en Lanzarote, donde durante una semana exploramos a fondo las ideas liberales, no solo las ideas liberales, quien haya estado también sabe que hay tiempo para otras cosas, pero también para desarrollar y debatir esas ideas y explorar formas de conseguir que penetren más en sociedad. Por tanto, quienes no hayáis estado y sintáis algo de curiosidad, os invito a participar porque es una semana normalmente en Lanzarote que creo que vale verdaderamente la pena. Y poco más, quizá lo que os pediría es que apoyéis la labor del instituto en la medida de vuestras posibilidades. Sé que después del trabajo ímprobo que muchos habéis hecho organizando esta conferencia, pediros todavía más implicación en otras organizaciones, en este caso el instituto, pues puede resultar excesivo, pero bueno, muchos de vosotros supongo que en algún momento dejaréis Students for Liberty y una vez lo dejéis, hay muchos otros posibles think tanks liberales, pero que sepáis que en el instituto tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, después de que hable Juan es muy difícil estar a la altura, pero bueno, se intentará. Antes de dar comienzo a esta conferencia, que es una de las más esperadas de la jornada, me gustaría citar a Frédéric Bastiat cuando dice que si los bienes no cruzan las fronteras, lo harán los soldados. Bueno, esta frase, además de en su libro Libre Mercado, también la podéis encontrar en las camisetas que tenemos fuera de Students for Liberty. Y bueno, además, en primer lugar me gustaría agradecer al señor Monedero, que llegó ayer de Latinoamérica, donde bueno, todos sabemos que en esa tierra es bastante querido y bastante bien tratado. Aunque, bueno, es una lástima que no se pueda decir lo mismo de aquellos que defienden las ideas de la libertad, como nuestro excelentísimo premio Nobel, don Mario Vargas Llosa. Y aún así le agradecemos que esté aquí y confiamos en que el jet lag no afectará en su capacidad en el debate. Bueno, el tema en cuestión es la globalización y en los últimos años se ha generado todo tipo de debate. Es innegable que vivimos en un mundo globalizado, pero son muchas las cuestiones que se generan en torno a este fenómeno que, bueno, es tan antiguo como el mismo ser humano. Entonces, estamos ante un concepto que es generalmente poco y mal entendido y, por tanto, está constantemente tergiversado. Es por ello que vamos a confrontar dos puntos de vista totalmente opuestos. Por lo que, bueno, paso a presentarle a nuestros ponentes y como cortesía por jugar fuera de casa y meterse en la boca del lobo, empezamos presentando al señor Juan Carlos Monedero, que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
por la Complutense de aquí de Madrid, donde actualmente imparte clase, y también ha ejercido la docencia en diversas universidades latinoamericanas y ha sido observador internacional en elecciones en también países latinoamericanos. Además, fue, como todos sabemos, fundador de Podemos. Y bueno, como jugador local contamos con Juan Ramón Rayo, que es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos y licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Además, actualmente es profesor en el Centro de Estudios OMMA y en otras tantas universidades. También es director del Instituto Juan de Mariana, que sí, no Juan Ramón de Mariana, ya lo aprendí del año anterior, tranquilos. Y analista económico en diversos medios. Aunque también debemos destacar su incansable labor con Students for Liberty, porque siempre que le llamamos está dispuesto y se recorre media España de tour con nosotros cada curso académico. Entonces, un aplauso para Juan por eso. Y nada, ahora les dejo con Daniel Fenol, que es nuestro coordinador nacional, y introducirá un poquito el tema. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Como ha dicho Elisa, me llamo Daniel Fenol y me han encargado la difícil tarea de presentar y moderar este debate. El debate, digamos, tiene un título un poco comodino abierto, ya que queríamos centrarlo en torno a los fenómenos que se suceden, tanto positivos como negativos, derivados del proceso de globalización. En un principio pensaba centrarlo sobre todo en los impactos de la soberanía en un entorno globalizado, pero dado quizá los hechos de las últimas semanas, hacen quizá virar un poco la temática hacia el papel del nacionalismo, la democracia, quizá el imperio de la ley, etc. Dicho sea concepto que lo prefiero al de Estado de Derecho. Bien, dicho esto, procedo, como dictan las buenas costumbres, a agradecer en modo superlativo la presencia de Juan Carlos, que imagino se sentirá un poco como el general Custer en territorio comanche, aunque por afinidades quizá mejor Fidel en Sierra Maestra. Los indios solemos ser nosotros. Perfecto. No sabía que eras del Atlético de Madrid. Bien, y bueno, proseguimos con Juan Ramón, el más presente en esta cuarta edición, punta de lanza del liberalismo patrio, como todos sabéis. Y también quería expresar mi especial agradecimiento a toda la organización, a la gente que está trabajando hoy aquí en la Fundación, que está hecho posible, así como a los mecenas, los patrocinadores y todas las personas que han trabajado para hacer esto posible. Bueno, pasamos a mayores, así que el debate os explico brevemente cómo irá. Digamos, al principio había pensado estructurarlo en unos 10 minutos cada uno para que cada ponente exprese su punto en torno a la cuestión. Después intentaré meter el dedo en la llaga en ambos, a ver si sacamos algo interesante, unas respuestas cortas, y después ya dejaremos lugar a intercambios libres entre ellos, que es a lo que hemos venido. Finalmente, haremos un turno de preguntas si hay tiempo, 4 o 5 preguntas máximo, y por favor ruego que sean preguntas, no opiniones, porque todo el mundo quiere preguntar y hay un tiempo muy limitado. Sin más, estoy a vuestra disposición para lo que queráis, así que vamos a dar comienzo con Juan Carlos, por favor. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación y ojalá, en el momento en el que estamos ahora viviendo en el conjunto de España, ojalá los políticos hablasen como hoy estamos hablando nosotros. Creo que de la confrontación de ideas es de donde salen las verdades en el siglo XXI. Y quien piense que tiene una verdad, ¿no?, y que se la puede imponer a los demás, se equivoca profundamente. Insisto, me parece espectacular que estemos en esta incertidumbre en el conjunto de España por culpa de políticos que tienen intereses más particulares que los intereses del conjunto de las españolas y de los españoles, y que es lo que explica su falta de voluntad de sentarse a dialogar. El liberalismo es una teoría normativa de la sociedad, no es una teoría positiva. El liberalismo no nos explica cómo es la sociedad, sino que nos dice cómo le gustaría que fuera. Creo que hay 2 ejemplos absolutamente evidentes, o quizá 3. El primero es el discurso a los electores de Bristol de 1776 de Edmund Burke, que es donde se establece el principio del mandato representativo de manera más evidente, ¿no? Después se iba a recoger en la Constitución francesa de 1793, si mal no recuerdo. En el discurso a los electores de Bristol se plantea que el Parlamento representa a la nación,
algo que permanece a día de hoy invariable. Y el artículo 67.2 de nuestra Constitución sigue prohibiendo el mandato imperativo. Claro, es muy fascinante que este señor, a finales del siglo XVIII, dijera que el Parlamento representaba a la nación cuando la mitad de la ciudadanía, es decir, las mujeres, no votaban. Por tanto, creo que esa lógica liberal de hablar por el conjunto de la gente, ¿no?, dejando fuera una parte importante, en este caso a las mujeres, creo que es una constante que se ha mantenido hasta el día de hoy. Creo que otro ejemplo muy relevante es en 1804, cuando después de la revolución burguesa por excelencia, que es la Revolución Francesa, los negros de Haití se levantan cantando la marsellesa y reivindicando libertad, igualdad y fraternidad. Y allá que van las tropas francesas a masacrarles, diciéndoles que no, que lo de la libertad, la igualdad y la fraternidad no es para los negros. En tercer lugar, creo que también hay un elemento muy relevante cuando uno mira cuáles son los discursos de los liberales por excelencia y cuál es la práctica de los liberales por excelencia. Al tiempo que Locke está planteándole al rey que les está considerando como esclavos, Locke tenía plantaciones de esclavos. Al mismo tiempo que se reivindican figuras como la de Cánovas del Castillo como un liberal, nos encontramos con que Cánovas del Castillo estaba en contra de algo tan evidente como es el sufragio universal. Por tanto, nos encontramos con que las dificultades con el liberalismo no son tanto con su discurso como con su práctica. Y creo que eso ha llevado al pensamiento emancipador, al pensamiento de izquierda, a cometer muchos errores. Como, por ejemplo, entender que la división de poderes era algo que pertenecía a una lógica burguesa cuando creo que es un logro civilizacional. Creo que en ese sentido el discurso de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad forman parte de un mismo tronco. Y si es verdad que la llamada izquierda, ¿no?, que es un concepto que me parece cada vez más gastado, ¿no?, igual que el de derecha, porque uno no sabe muy bien ya, ¿no? No porque Albert Rivera sea unos días socialdemócrata y otros días sea de centro derecha, ¿no?, que también ayuda a la confusión, sino que es realmente difícil, ¿no?, saber qué se engloba dentro de estas categorías. Pero decía que si bien es verdad que lo que hemos reconocido tradicionalmente como izquierda se reivindica, ¿no?, del tronco más bien de la fraternidad, que fijaos las dificultades del lenguaje porque ahora se habla de sororidad, es decir, de la fraternidad entre mujeres, porque el propio lenguaje siempre ha dejado a las mujeres relegadas. Decía que si el tronco de la izquierda ha reclamado la fraternidad, es decir, ese apoyo, esa empatía, ¿no?, que yo creo que es una de las palabras claras y clave de lo que yo creo que es el aire de familia de lo que ha sido siempre la izquierda vinculada a la emancipación. Es decir, esa empatía frente al que te impide no realmente ser libre, ser igual y ser fraterno, ¿no? Y por eso la fraternidad se desarrolla frente a reyes, frente a curas, frente a padres, pero también frente a aquellos que, en nombre de la libertad, impiden otra manera de ganarte la vida que no sea otra que vender tu fuerza de trabajo. Hay un libro clásico que no es de un marxista, es de Karl Polanyi, La Gran Transformación, que debiera formar parte de los 10 libros que cualquier estudiante culto debiera conocer, donde plantea dos cosas que creo que son esenciales para este debate, ¿no? Por un lado, o tres cosas que creo que conviene que ahora pensemos, ¿no? La primera es que siempre que se extiende la mercantilización a ámbitos más amplios de nuestra existencia, siempre hay una respuesta ciudadana. Es una constante histórica. Es decir, siempre que se ha querido desplegar, ¿no?, esta condición de construcción de mercancías a mayores ámbitos de la sociedad, siempre la gente ha respondido, ¿no? Quizá una reducción de esto sea el que la gente quiere trabajar para vivir, pero no quiere vivir para trabajar. Y vinculado también a esto, va a plantear Polanyi que el modelo liberal hace una cosa terrible para nuestra convivencia, y es que cosas que no crea, cosas que el propio sistema capitalista no crea, las convierte en mercancías. El sistema capitalista no crea a los seres humanos, los crea a las familias, y en cambio después mercantiliza a los seres humanos. Ocurre lo mismo con el conocimiento. El conocimiento es una obra plural. Es tan evidente que, como decía Marx, hablar de que el ser humano sobrevive en soledad en la naturaleza es una robinsonada. O sea, quien lea el Robinson Crusoe se dará cuenta de que sobrevive porque el barco del cual ha naufragado queda cerca y él sabe hacer una pequeña chalupa para subir y sacar del barco todas las cosas que le van a permitir sobrevivir, y además sabe usarlas. Hay otro elemento que creo que es evidente, es que si a cualquiera de nosotros no nos hubieran enseñado algún lenguaje, entre los 6 y los 8 años tendríamos algún tipo de retardo mental.
Por tanto, pretender que el ser humano individual existe es negar la condición dual que tenemos de animales sociales. Karl Polanyi planteaba que las economías de mercado terminan construyendo sociedades de mercado. Y al final es de lo que estamos hablando. Sociedades como las actuales, donde no es raro que las películas de zombies se conviertan en películas de culto, porque en el fondo estamos viviendo una sociedad de todos contra todos. Termino planteándoos, para que podamos debatir, que creo que hay 5 elementos que alguien me tendrá que explicar cuál es su humanidad, y que creo que son los que están sosteniendo el modelo actual en nombre del liberalismo, o como diría Walter Lippmann desde los años 30, el neoliberalismo. El primero es la mercantilización de prácticamente todos los ámbitos de nuestra existencia. Es difícil mirar a algún lado donde no se haya convertido todo en una mercancía. Por supuesto, estar aquí, estudiar, vestirnos, movernos, beber, pero también el deporte. Ahí están todos los casos de dopaje, ¿no?, muy vinculados a esa mercantilización del deporte, el sexo, qué decirlo, incluso la amistad. Esta mercantilización nos convierte a todos los que estamos aquí, a todos, en sujetos individuales, en lucha todos contra todos, intentando ser rentables en alguno de esos mercados. Es decir, en una lucha de todos contra todos. No es extraño que incluso en las sociedades ricas hasta un 30% de la ciudadanía llegue al final del día con ansiolíticos o antidepresivos, con drogas o con alcohol. Porque estar luchando todos contra todos va en contra, como decía antes, de esa naturaleza que nos ha hecho sociales. El segundo elemento terrible es la precarización laboral. Nos convierte en personas que renunciamos a elementos de dignidad solamente por el miedo que produce también no poder tener un empleo. Sobre todo en sociedades donde, como decía antes, Karl Polanyi demostró que el modelo capitalista no se impone a través de ningún tipo de libertad. Se impone por la fuerza, desde el cercado de bienes comunales a la proletarización forzosa, a las leyes de vagos y maleantes, o todo un entramado que obligaba, quería decir, ¿no?, de la esclavitud, como un elemento de obligación a trabajar a aquellos que no querían trabajar, y que está en la base del desarrollo de las sociedades que reclaman el liberalismo, entre ellas buena parte de las mejores a día de hoy universidades del mundo, que llegaron a ser lo que son gracias a tener plantaciones de esclavos. El tercer elemento, que para mí es esencial, junto con la precarización laboral y la mercantilización de todos los ámbitos de nuestra existencia, es que vivimos en burbujas culturales. Por eso os agradezco de verdad que me escuchéis, igual que constantemente yo he intentado en aquello en lo que he trabajado invitar a la gente que no pensaba como yo. Es decir, yo a Juan Ramón lo conocí invitándole a la tuerca, ¿no?, porque creo que esa gente que al final, como está haciendo Facebook, al final solamente te manda las noticias que quieres leer. Creo que nos hace personas con anteojeras y al final somos incapaces de entender el mundo porque solamente nos alimentamos de aquello que queremos escuchar. Creo que romper las burbujas culturales se convierte en una obligación. El cuarto elemento terrible que nos hace a todos zombies, creo que es que para mantener nuestro nivel de vida tenemos que endeudarnos. Yo no sé cuántos de vosotros estaréis endeudados para poder pagar vuestros estudios, ¿no? Vuestros padres habrán endeudado. Pero lo que es cierto es que nos estamos endeudando con gente a la cual, si no le pagamos las deudas, nos parten las rodillas. El mundo griego antiguo conocía la condonación de la esclavitud por deudas. En cambio, hoy en día no. En el siglo XXI vuelve a haber esclavitud por deudas. Eso sí, sancionado por algún que otro premio Nobel de Economía. Lo último, que creo que forma parte de esa mentira, de un discurso liberal y una práctica que creo que nos conduce a una suerte de lo que llama Boaventura de Sousa Santos fascismo social. ¿Por qué fascismo? No hace falta, ¿no?, correajes, no hace falta el paso de la oca, ¿no?, por Unter den Linden, sino que se genera una exclusión donde a día de hoy 2/3 de la humanidad, 2/3 no hacen falta ni como productores ni como consumidores. Y esto último os decía que se verifica de manera absolutamente evidente en la depredación medioambiental, es decir, en que hay medio planeta Tierra que lo hemos agotado, que ya no sirve ni siquiera para la vida, y lo que llama David Harvey el capitalismo por desposesión, es decir, que en vez de buscar algún otro modo pacífico, invadimos países para robarles sus riquezas o, como decía antes, les esclavizamos por deudas, como hemos visto que ha ocurrido. Basta pensar, por ejemplo, en el caso griego.
La conclusión es que estas guerras y este desastre medioambiental genera al mismo tiempo enormes migraciones, que por cierto el sistema plantea la libertad de movimientos en capitales y en bienes, pero no así en personas, porque no es rentable para su modelo económico. La conclusión de todo esto es que detrás de lo que nos ocurre hay una práctica y hay una teoría. Insisto que la discusión no es con la teoría, incluso creo que los elementos de pluralismo, de defensa de la individualidad, los elementos de defensa de la meritocracia, creo que son elementos de los cuales hay que aprender y, de hecho, cuando nosotros montamos una fuerza política, decimos que no hay que ser rehenes de viejos postulados de un mundo que construyó la izquierda y que hoy ya no es el mismo. Y, por tanto, ya digo, creo que recuperar algunas cosas y aplicarlas como una ver de la emancipación, no de ningún tipo de corriente, igual que creo que el liberalismo debiera entender que buena parte de las cosas que hoy más respetamos de nuestras sociedades no lo construyó el liberalismo, sino que lo construyó el socialismo. Estoy pensando en el derecho al voto, la igualdad de las mujeres, las pensiones, la educación pública, la sanidad pública, el propio pacifismo. Son construcciones que pertenecen, ya digo, a exigencias del ámbito de lo que hemos llamado el socialismo. Creo que, y con esto termino sinceramente, creo que ha habido una emancipación en el ámbito de la izquierda entre tres ámbitos que hay que recuperar. Entre el ámbito reformista y revolucionario que generó partidos socialdemócratas y partidos comunistas. Ese divorcio fue terrible, ¿no? Porque la socialdemocracia terminó convertida en una mera gestora del sistema y el comunismo se convirtió en algo que, como me gusta poner de ejemplo, iba más lejos, como esos cohetes que van más lejos cuanta menos tripulación tienen detrás. Y creo que ese divorcio entre reforma y revolución no sirvió sino para construir, ¿no?, ese mundo lleno de falta de libertad, que fue el mundo soviético, o después ese mundo donde cuando vienen las crisis desaparecen los derechos, que es el construido por la socialdemocracia. ¿Cuál es la tercera alma que falta y que a ustedes no les resulta en absoluto ajena? El alma libertaria, es decir, el alma rebelde, el alma que en algún momento representó Bakunin frente a Marx, Rosa Luxemburgo frente a Lenin, Trotsky frente a Stalin, y es ese alma libertaria que respeta al individuo, que respeta el espontaneísmo y que creo que fue también de alguna manera silenciada por tanto revolución como por reforma. La conclusión para mí es que en el siglo XXI, que es un siglo que se caracteriza porque cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas, nos obliga a reencuentros, nos obliga a mirar atrás buscando las preguntas, pero no las respuestas. Y que seguramente cuando uno encuentre las respuestas que nos tenemos que dar, que tienen que ver, insisto, con la libertad, tienen que ver con la justicia y tienen que ver con la fraternidad, vamos a tener que reconciliar estos tres elementos. Y en la reconciliación estoy convencido de que existirán posibilidades de que los retos enormes que tenemos en el siglo XXI, retos que asustan, retos terribles, que pueden solventarse como los hemos solventado durante el siglo XX, es decir, con guerra y con muerte, ojalá hayamos aprendido y los intentemos responder con inteligencia. Y como decía al comienzo, la base de la inteligencia es el diálogo, así que bienvenidos al diálogo. Bueno, Juan Carlos, has sacado muchos temas y creo que es pertinente ir tocándolos uno a uno. El liberalismo efectivamente es una teoría normativa, una teoría sobre cómo debe ser la sociedad, pero es una teoría sobre cómo debe ser la sociedad también basada en cómo es la sociedad. Mejor. Decía, el liberalismo efectivamente es una teoría normativa sobre cómo es la sociedad, pero es una teoría normativa sobre cómo debe ser la sociedad, pero es una teoría normativa sobre cómo debe ser la sociedad, basada en cómo es la sociedad. Precisamente porque sabemos que la sociedad es un contexto donde cabe la cooperación y donde cabe también la explotación, los liberales defendemos un marco de derechos individuales para que cada uno pueda perseguir su propio proyecto de vida, conviviendo o, en el peor de los casos, coexistiendo simplemente con los demás. Y es verdad que
al final podemos tener el lema libertad, igualdad y fraternidad, pero ese lema lo puede compartir casi cualquiera. La cuestión es cómo determinamos, cómo especificamos esos términos. Y creo que hay una forma bastante fácil de especificarlos dentro del liberalismo y que muestra cuál es la verdadera teoría normativa sobre el liberalismo. Libertad individual, igualdad jurídica y fraternidad voluntaria. Esos son los tres principios basados en este lema que puede suscribir, creo, cualquier liberal. ¿Que luego es verdad que los liberales pueden ser incoherentes? Totalmente. Los liberales somos seres humanos y, por tanto, totalmente corruptibles como cualquier otro ser humano, sean de izquierdas o de derechas. Y si un liberal se corrompe, si un liberal es incoherente sobre cómo debe ser la sociedad, evidentemente habrá que criticarle, y quizá quienes primero deberemos criticarle seremos los propios liberales. Pero eso no quita ni un ápice de validez, esa incoherencia personal, al liberalismo. Quizá el liberalismo no sea válido por otras razones, pero no porque algunos que hablan en nombre del liberalismo terminan siendo incoherentes. Luego, el liberalismo es mucho más que capitalismo, pero también es capitalismo. Es decir, ¿el liberalismo permite la mercantilización de muchos aspectos de la vida social? Sí, pero el liberalismo no solo busca la mercantilización de la vida social. El liberalismo lo primero que busca es la libertad. La libertad para que cada uno desarrolle sus propios planes de vida. Y parte de sus planes de vida pueden ser crear una empresa y comerciar con bienes para que otra persona a la que se le han satisfecho sus necesidades los compre a cambio, por tanto, de lo que esa persona produzca y satisfaga las necesidades del que ha producido primero. La división del trabajo es una forma muy eficiente de organizar la sociedad. ¿Significa que por el hecho de ser eficiente tiene que ser omnipresente? No. Si hay alguien que no quiere participar de la división del trabajo, dentro de una sociedad liberal lo puede hacer perfectamente. Eso sí, asumiendo evidentemente los costes que tiene no participar en la división del trabajo. Lo que no es posible, lo que no es de recibo es buscar beneficiarse de la división del trabajo y no querer participar de la división del trabajo. De la misma manera, si uno no quiere ser católico, es perfectamente lícito, aunque a lo mejor luego se condene. Bueno, pues allá cada cual. Eso va con las creencias de cada uno y cada uno es el que asume los costes de las decisiones que toma. Porque la libertad debe ir acompañada de responsabilidad, y responsabilidad es simplemente, no es un término vacío, es simplemente yo me hago cargo de las consecuencias que desato con mi libertad. Es verdad que la mercantilización de aspectos que antes quedaban fuera del comercio ha estado contestada muchas veces por sectores de la sociedad, pero que haya contestación no significa que la contestación sea razonable. La contestación puede proceder de elementos ultrarreaccionarios dentro de la sociedad que se oponen pues, al divorcio, se oponen a la gestación subrogada o se oponen al comercio de drogas. Es decir, el hecho de que las drogas entren en el comercio ¿va a generar protestas? Por supuesto. ¿Significa que las protestas por el hecho de existir sean razonables? No, quizá lo son si tienen argumentos que las respalden, si tienen buenos argumentos que las respalden. Pero el hecho de que existan protestas ni es un argumento a favor ni en contra de que se mercantilice esa parte del comercio. Y a mí, la verdad, más allá de la crítica genérica hacia la mercantilización, hay una idea del filósofo Jason Brennan que me gusta mucho. Es decir, si al final es lícito hacer algo gratis, es decir, si no vemos que existe una tacha moral en algo, por lo que no cobramos, por ejemplo, matar a una persona está mal, se cobre o no se cobre, pero está mal. Ahora, si hay algo que no está mal si no cobramos por ello, ¿por qué se envilece, por qué se convierte en el estiércol del diablo por el hecho de que se cobre por ello? Si lo puedes hacer gratis, lo puedes hacer también cobrando. Otra cuestión es la opinión que tengamos los demás sobre que alguien cobre o deje de cobrar por ese algo, pero respetando su libertad de comerciar con ese algo, ya sea su propio cuerpo o ya sean unas sustancias que cultiva en su jardín, debemos, desde premisas liberales, respetarlo. Y el liberalismo tampoco se basa en el solipsismo social. El liberalismo se basa, es verdad, en el individualismo jurídico y político.
¿Por qué? Porque el liberalismo lo que dice es que los derechos son individuales, los derechos son de las personas. La mayor de las minorías que debe ser respetada es el individuo, el agente que toma decisiones y el agente que tiene proyectos de vida. Y ningún grupo, sostiene el liberalismo, y me parece que con bastante razón, puede conculcar esos derechos de las personas. Así es como empieza, de hecho, Anarquía, Estado y Utopía de Nozick. Es decir, lo primero que dice Nozick en su libro es: las personas tienen derechos y nadie, digamos, está legitimado a conculcar esos derechos. Ahora bien, que los derechos sean individuales no significa que los liberales aboguemos por algo así como el atomismo social. Creo que, por ejemplo, esta conferencia es una muestra bastante evidente de que los liberales también nos encantan los grupos y nos encanta estar dentro de grupos. Lo que defendemos los liberales es la asociación voluntaria, no la asociación coactiva o la asociación obligada o las obligaciones naturales de tener que pertenecer a un grupo aun cuando no hemos decidido formar parte de ese grupo. Y no solo pertenecer a ese grupo, porque podríamos decir, nadie escoge la familia, es verdad. El punto es, ¿por condiciones naturales tengo obligaciones que son ejecutables coactivamente? Y creo que la respuesta es no. Las obligaciones se tienen las libremente asumidas, no aquellas que se deriven por una condición que no hemos elegido e incluso por una condición que podemos rechazar elegir. Una condición a la que nos oponemos, pero que se nos impone por el grupo precisamente para que tengamos esas obligaciones. Por tanto, derechos individuales, libre asociación, pero no desde luego Robinson Crusoe. No creo que nadie aquí, bueno, quizá alguno, pero creo que nadie aquí se quiere ir a una isla desierta y separarse radicalmente de la sociedad. Queremos vivir en sociedad, pero no en cualquier sociedad, sino en sociedades formadas por libre acuerdo de las personas. Los 5 factores que has mencionado, bueno, la mercantilización ya lo he comentado. No tengo nada moralmente en contra de mercantilizar aquellos ámbitos que moralmente no sean reprobables por el hecho de ser gratuitos. En cuanto a la precarización, creo que en gran medida es una consecuencia de una legislación, en el caso de España clarísimamente, de una legislación laboral absolutamente antiempleo, de una legislación laboral que busca proteger la permanencia indefinida en el empleo de unas personas a costa de un grupo de trabajadores, a costa de condenar a contratos basurientos y a la ultraprecariedad al otro grupo de trabajadores, muchos de los cuales, por cuestión de edad, imagino que estarán también hoy en esta sala y sabrán perfectamente de qué estamos hablando. Y es un problema que no viene ni de la reforma laboral, ni viene de ninguna liberalización que se haya llevado a cabo recientemente. España lleva 30 años con una tasa de paro del 18%, es decir, lleva 30 años consolidando un ejército industrial de reserva enorme como consecuencia de una legislación laboral que impide a una parte muy importante de la sociedad trabajar. Y el único recoveco que se ha encontrado, terrible recoveco que se ha encontrado para, sin desmontar esa legislación intervencionista en materia laboral y dar algo de empleo a algunas personas, ha sido precarizar el empleo. Pero el problema es el marco general de relaciones laborales que tenemos. Un marco controlado desde la A a la Z por el Estado y por aquellos agentes sociales a los que el Estado da privilegios. Ni por los trabajadores individualmente considerados o libremente asociados en sindicatos no privilegiados, ni por supuesto por cada empresario individualmente considerado o por asociaciones empresariales tampoco beneficiadas por privilegios. En cuanto a las burbujas culturales, es verdad que es un gran problema, es el problema de la posverdad, pero es un problema que tampoco depende especialmente del liberalismo. Es decir, el Estado más antiliberal imaginable, se sostendría fundamentalmente adoctrinando a la población. Adquiriría su legitimidad adoctrinando a la población, cargándose la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Por tanto, es verdad que es un problema de las sociedades libres que nos encerremos en grupos entre los cuales no dialoguemos, y por eso creo Students for Liberty y también tú mismo desde La Tuerca hacéis esfuerzos para evitar esto, pero también tengamos presente que si es
si las burbujas culturales, que puede ser una tendencia humana bastante comprensible que hay que tratar de contrarrestar, si las burbujas culturales son un problema porque se convierten en ariete para ideologías políticas que desde el Estado pretenden conculcar nuestra libertad. Si viviéramos en una burbuja cultural y eso no tuviera trascendencia política, es decir, no se convirtiera en una ley que luego conculcara mis libertades, pues bueno, sería empobrecedor intelectualmente que la gente no dialogara, pero sería poco amenazante. El problema es que estas burbujas culturales luego se convierten en amenazas para la libertad de los demás, y lo son porque se canalizan a través del Estado. En cuanto al endeudamiento, yo no tengo nada en contra del endeudamiento, es una forma de transferir renta futura para gastar en el presente, renta que todavía no he generado y por tanto de la que no puedo disponer, es una forma de disponer de ella, pero desde luego sí tengo mucho en contra de un sistema financiero que desde luego no hemos creado los liberales, sino que se nos ha impuesto durante décadas a los liberales, cargándose el patrón oro y cargándose la libertad financiera de los bancos, cartelizándolos y aliándolos con el poder estatal, entre otras cosas, para financiar mucho más barato la deuda de los estados, que esa sí es deuda que pagamos todos sin haberla asumido voluntariamente, pues digo, de lo que sí tengo mucho en contra es de la laxitud, de la extrema laxitud crediticia, vestida muchas veces de políticas de estímulo monetario, con las que se intenta inducir al conjunto de la población al hiperendeudamiento y que, como digo, es el resultado de instituciones financieras que nada tienen que ver con el liberalismo, todo lo contrario, tienen que ver con el ataque al liberalismo que se ha perpetrado desde el mercantilismo y desde su hijo, el keynesianismo moderno, como formas de abandonar el laissez-faire. El propio Keynes escribió un libro, The End of Laissez-faire, para constituir un Estado corporativo que maneje de manera, y aquí sí, bastante fascista, la economía. Y eso, desde luego, no tiene nada que ver con el liberalismo, como tampoco lo tiene el fascismo social. Si algo hay totalmente opuesto al fascismo político-social es el liberalismo. De hecho, Mussolini, en la doctrina del fascismo, señala el liberalismo como su antítesis. ¿Y por qué lo señala como su antítesis? Porque el liberalismo no tiene una raigambre nacionalista. El nacionalismo abraza a los grupos y las comunidades políticas en tanto en cuanto salvaguarden su libertad. El liberalismo no es un colectivismo ni ético ni jurídico, es individualismo jurídico y moral. Y precisamente por esto, el fascismo, que es una idealización, es una personificación, es darle una categoría ética propia al Estado, por eso el liberalismo es todo lo contrario al fascismo. Y creo que claramente se ve cuando abrazamos la globalización sin ningún tipo de pero. Porque es verdad que hay gente, incluso puede haber algunos liberales que planteen argumentos razonables que yo no compro, pero que estamos perfectamente abiertos a esa discusión. Pero es verdad que puede haber liberales que se opongan a la inmigración, pero en general el liberalismo siempre ha hablado de libertad irrestricta de las fronteras, de abolir los pasaportes. Quienes crean los pasaportes son los estados. Incluso algunos estados, como la Unión Soviética, estableció pasaportes internos para controlar los movimientos de circulación de su propia población. Los liberales no queremos pasaportes, no queremos ni documento nacional de identidad. ¿Por qué? Porque no queremos estar fichados por el Estado, no queremos ser unos presuntos delincuentes del Estado cuyos movimientos nos tenga que controlar. El liberalismo incluso se lo considera, algunos lo llegan a tildar de apátrida, de romper las lealtades con el Estado-nación. ¿Por qué? Porque el liberalismo es cosmopolita. Pero de la misma manera que el liberalismo puede criticar a aquellos que incoherentemente defiendan la libertad de capitales, de movimientos de capitales y mercancías y no la de personas, también, desde luego, criticará a aquellas personas que defienden la libertad de movimientos de personas, pero no la de capitales y mercancías. Y eso también es un problema que, por ejemplo, veo en Podemos. Es decir, y no quiero entrar en política, me quiero mantener si puede ser, en filosofía, pero me sorprende que una parte de la izquierda defiende la libertad de movimientos de personas, y os lo agradezco, pero al mismo tiempo se oponga a la liberalización de la libertad de movimientos de capitales y de mercancías. ¿Por qué es más legítimo que yo pueda ir a otro país a que yo pueda sacar mi ahorro de este país para que no me lo roben los políticos que estén aquí?
Porque esa es la cuestión al final de fondo. ¿O por qué es más legítimo que yo me pueda ir a otro país, pero no que pueda venderle lo que produzco aquí a un ciudadano de otro país? ¿Por qué las personas sí han de circular? Y estoy de acuerdo, pero no han de circular sin cortapisas estatales los capitales y las mercancías. Y creo que eso no tiene nada que ver con el fascismo social. Creo que es la negación justa del fascismo social y de cualquier concepción colectivista, nacionalista, de lo que debe ser una sociedad. Muy bien, pues ahora voy a hacer un par de pequeñas puntualizaciones tanto a Juan Ramón como a Juan Carlos y luego le daré la palabra a Juan Carlos. Dime. Sí, ahora, un segundo. Después vamos a poder debatir todas las exposiciones. Simplemente quería, Juan Ramón, primero puntualizar el tema del concepto de cosmopolitismo, ¿no? Que suena bastante romántico, bastante bonito, pero digamos que yo le veo un conflicto directo al cosmopolitismo liberal, en tanto en cuanto que, a mi juicio, entra en batalla o entra en duda el concepto de soberanía como tal. O sea, ¿qué tipo de concepto de la soberanía se tiene en un mundo completamente globalizado en el cual no hay unos límites territoriales fijos, no hay unas demarcaciones de hasta dónde llega el poder de un soberano o quién es el soberano? Eso para después. Y ahora voy a pasar a Juan Carlos. Simplemente apuntar de tu exposición que primero has empezado a mi juicio, has empezado a exponer el tema de pues, una especie de dicotomía entre el liberalismo antiguo y el socialismo moderno, digamos, de la empatía de la izquierda, un poco. Y luego has hablado de que la ausencia de esto es pues, lo que vivimos hoy en día, de una especie de guerra jovesiana de todos contra todos. Y bueno, yo siempre que han triunfado a lo largo de la historia revoluciones de izquierdas, lo que se ha sucedido es no una empatía de la izquierda, sino precisamente una imposición de un soberano de izquierdas, digamos, casi totalitario, digamos, o con mucho poder, en el cual básicamente ha sustituido una asamblea por un comité o por un organismo de burócratas. Y nada más, básicamente por el tema de la burocratización extrema de los sistemas socialistas o de izquierdas. Muchas gracias. Iba a contar antes una cosa y que siempre se me ha olvidado y esto no me lo quites del tiempo. No, una historia que se cuenta de que estaba Brezhnev dando una charla después de comer, como aquí ahora en el Politburó, ¿no? A esos señores gerontócratas, esos señores tan viejos, ¿no? Y estaba hablando y viene el responsable del KGB y dice: camarada, perdone, pero entre los miembros del Politburó hay un tipo de la CIA. Imposible, de buena fuente. Bueno, siga, váyase. A los 10 minutos le llama al del KGB: venga, tercera nivel, segunda columna, el segundo a la derecha. Ese es el de la CIA. Van a por él, vuelve al rato el del KGB y dice: camarada, ha confesado. Es verdad, ¿cómo lo sabe? Los clásicos del marxismo. ¿Pero cómo los clásicos del marxismo? Lenin. ¿Pero cómo que Lenin? Sí, porque Lenin decía: el enemigo de la clase obrera nunca duerme. Todos los viejos estaban dormidos menos el de la CIA, que era el único que estaba despierto. Entonces, agradecer, después de la comida, que espero que haya sido frugal, están ustedes plenamente despiertos. Un problema, Juan Ramón. Yo esperaba que tú hubieras hecho una exposición, ¿no? No contestarme a mí. No creo que eso, porque si no, entonces el que contesta puede tener ventaja, pero no ha sido el caso, porque igual que Pablo el otro día convenció a Antonio Escotado, al que le saludo, de que votara a Podemos, yo creo que te he convencido y Rayo va a votar a Podemos en las siguientes elecciones. Notas rápidas para debatir, ¿no? Porque vamos a aprovechar estos espacios para debatir en cuestiones de fondo, ¿no? Es verdad que fíjate que hay un discurso liberal, como decía antes, pero después resulta que nos encontramos a Friedman o a Hayek apoyando de alguna manera a Pinochet. Y por tanto hay una contradicción que es demasiado fuerte y no podemos, cuando defendemos el liberalismo, defenderlo en su marco teórico y cuando atacamos al socialismo, atacarlo en su concreción práctica, ¿no? Yo tampoco soy de los que dicen que no tiene nada que ver el socialismo con lo que pasó en la URSS. Yo creo que hay que asumir los errores.
¿no? En nombre de la fraternidad, claro que se han cometido muchos errores. Y negarlo es invalidarnos para blindarnos, para no cometer otra vez esos errores, ¿no? En la historia, en ese aire de familia de la fraternidad, se han cometido errores. Pero cuidado, hay un elemento que es esencial entenderlo aquí, hablando de globalización. Nunca en la historia, y si no que alguien me lo recuerde, nunca que ha habido un intento de hacer las cosas de manera diferente, nunca el poder que existe en ese momento ha dejado de poner todas sus herramientas para que ese proceso fracasara. Siempre. Sea la Revolución Francesa, sea la Unión Soviética en la Revolución del 17, siempre nos encontramos que, además, durante el siglo XX, no es solamente un país, sino que hay coaliciones de países, bueno, santas alianzas ya hubo antes, ¿no? En el 19, siempre hay coaliciones de países para frenar la marcha. A mí me sorprendió sobremanera que cuando la Comuna de París de 1871 acababa de tener lugar la guerra franco-prusiana y Bismarck, que siempre me parece una idea que me ha parecido fascinante, Bismarck decide soltar a todos los soldados franceses porque dice, tengo más miedo a los comuneros que me contaminen a la gente aquí en Prusia que a los soldados franceses que ya los volveré a derrotar. Y por tanto, si fracasa la Comuna de París, entre otras cosas, es porque Bismarck pone su trabajo, sus fuerzas, su ejército y su condición estatal también para que aquello fracasara, ¿no? Hay un planteamiento que has dicho que yo creo que tenemos que discutir a fondo, ¿no? Yo en clase, y me da mucha rabia la ciencia política, que no hace lo que hacen los arquitectos, que a la hora de explicar cómo se puede construir un edificio, tiene que previamente explicar cuáles son los materiales. Y claro, seguramente en la comprensión de la naturaleza humana de un liberal hay diferencias respecto de la comprensión de la naturaleza humana en un, no sé cómo llamarme, en alguien que apuesta por la emancipación. Creo que, no quiero decir la izquierda porque realmente, creedme, ya no sé muy bien, ¿no? De izquierda es Felipe González, Olof Palme, los lunes, los miércoles y los viernes Rivera, o sea, muy bien, ya no sé, no tengo muy claro, ¿no? Ya qué es eso de ser de izquierdas. Pero, mirad, en el tema de la naturaleza humana, creo que hay algo muy relevante. Tú has planteado, sin mencionarlo, a Isaiah Berlin y la idea de libertad negativa, ¿no? Que es la idea de libertad que es consustancial al pensamiento liberal, ¿no? ¿Cuál es siempre la crítica que se hace a la concepción de libertad negativa de Isaiah Berlin? Ya. O sea, yo soy libre de querer dormir debajo de un puente siquiera. Ya. Lo que pasa es que los ricos nunca viven debajo de un puente, ni nunca desahucian. Es decir, que el grueso de los desahuciados, el grueso de la gente sin techo, el grueso de la gente sin vivienda, pues pertenecen, ¿no?, a un sector social y no a otro. Y ahí tenemos una discusión de fondo, ¿no? Y yo estoy convencido de que en las sociedades todos tenemos derechos y obligaciones. Y eso me lleva a hacer una cosa que me ha puesto a discutir con la izquierda tradicional. ¿Qué es una sociedad justa? La izquierda tradicional ha recurrido a Marx para decir que una sociedad justa es aquella en donde de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades. A mí no me gusta esa sociedad. ¿Por qué? Porque hay un elemento negativo en una doble dirección. Por un lado, que nadie merece recibir las cosas. Y por tanto creo que eso no es bueno. No creo que de cada uno según sus necesidades, sin que medie ningún tipo de responsabilidad, a mí no me gusta. Y en segundo lugar, de cada uno según sus posibilidades, creo que hay un elemento de coacción que tampoco me gusta cuando pienso en una sociedad justa. ¿Cuál es el segundo elemento que hemos desarrollado? Igualdad de oportunidades. ¿Por qué la igualdad de oportunidades no vale? Pues porque hemos visto que es mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que los liberales tenéis que entender, y es que a situaciones desiguales hay que tratarlo de manera desigual. Tú no puedes tratar de manera igual, por ejemplo, la gran discusión, que no sé si la habréis tenido en este debate, pero que la habréis tenido 1000 veces. ¿Tiene que haber cuotas para las mujeres en la política? Hay gente que dirá, no, ni hablar. Ya, pero es que si no hay cuotas, es que las mujeres no tendrían espacio en la política. Y cuando realmente hay una igualdad social, las cuotas tendrán que desaparecer. Las cuotas no son un elemento de justicia desde una perspectiva liberal, son un elemento de justicia desde la perspectiva de la desigualdad de la cual partís las mujeres a la hora de tener un espacio en la sociedad. ¿Qué es para mí una sociedad justa? Para mí una sociedad justa es una sociedad con igualdad de capacidades. Es decir, una sociedad que realmente establezca unas bases igualitarias para todas y todos y que podamos escoger. ¿Qué ocurre? Que para construir una sociedad con una igualdad de capacidades necesitamos un agente público, que no tiene por qué ser el Estado, ¿eh? Es decir, lo público y lo estatal no tiene por qué ser lo mismo,
puede haber elementos públicos no estatales. Y en ese sentido, si queremos realmente, desde mi perspectiva de justicia, tener una sociedad que merezca ese nombre, tenemos que establecer las bases para que todos nosotros podamos tener un mismo acceso a la salud, a la educación, al ocio, a la reflexión. No puede ser que aquí en Madrid, pueda haber una diferencia de esperanza de vida de hasta 10 años dependiendo de en qué lugar de Madrid nazcas. ¿Por qué? Y eso es el corazón, rayo, de lo que tenemos que discutir. Una sociedad atravesada por desigualdades es una sociedad condenada a la violencia. Una sociedad que no tenga un elemento de disminución de las desigualdades son sociedades tensionadas a la violencia. Y aquí hay una pregunta que lo has dicho de tapadillo y que creo que merece una explicación. Rawls, que es un liberal progresista, plantea el velo de la ignorancia. Es decir, imagínense a todos ustedes, a todos vosotros, que nos pusieran un velo en los ojos y no supiéramos si al nacer vas a nacer hombre o mujer. Vas a nacer en una familia acomodada o en una familia periférica de una ciudad latinoamericana. Que no sepas si vas a nacer sano o enfermo, blanco o negro. Y la siguiente pregunta que hace Rawls es, bien, no sabiendo esas condiciones, ¿tú crees que una sociedad justa sería una sociedad donde ser blanco o negro es una ventaja o un inconveniente? ¿Tú crees que una sociedad justa sería una sociedad donde ser hombre o mujer sería una ventaja o un inconveniente, enfermo o sano, hijo de una familia acomodada o de una familia pobre? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta casi siempre es verdad. Una sociedad justa, sin yo saber cuál es la suerte que me va a deparar, sería una sociedad donde este tipo de elementos no fueran ni una ventaja excesiva ni una condena a pertenecer a los márgenes de la sociedad. Y ahí entramos otra vez en la comprensión de qué tipo de sociedad queremos. Hay un elemento que tú has planteado que creo que reclama una discusión profunda y que la tiene también Podemos. Seguramente todos ustedes, todos los que estáis aquí, las mujeres especialmente, sois unas firmes defensoras de vuestro cuerpo. Y como firmes defensoras de vuestro cuerpo estáis, porque es un logro social, estáis convencidas de que nadie puede dictaros con quién os tenéis que emparentar, ni siquiera cómo os tenéis que emparentar con alguien. En la misma dirección reclamáis seguramente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En esa misma dirección algunos, casi siempre suelen ser hombres, salvo Hakim, en su libro bien interesante, ¿no?, del feminismo neoliberal, el del capital erótico, podéis plantear que, no sé si conocéis el libro, lo conoceréis seguramente. A ver esos estudiantes liberales, Christine Hakim, El capital erótico. Es un libro del feminismo neoliberal. Planteaba, sí, pero con toda la base liberal, planteaba, fijaos, la prostitución. La prostitución que es también el resultado de la reclamación de libertad sobre vuestro propio cuerpo. Y aquí la cosa creo que se empieza a poner más problemática. Porque suele decirse que tiene que ser un ejercicio profesional como cualquier otro. Y aquí empezamos a estar en profundo desacuerdo. ¿Por qué? Porque no conozco ninguna prostituta, ninguna, que diga que sus hijos, sus hijas, deban prostituirse. Dudo mucho que los que estáis aquí que defendéis la prostitución, dudo mucho que deseéis cuando tengáis hijos, que vuestros hijos o vuestras hijas se prostituyan. Por tanto, ahí está pasando algo que no lo puedes limitar simplemente a una explicación mercantil. O si queréis, dad un paso más allá. En nombre de la libertad, ¿tenéis derecho, por ejemplo, a vender un riñón? Uno puede decir, sí, claro, en nombre de mi libertad tengo derecho a vender un riñón. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando alguien vende un riñón, que sabe que si le falla el otro muere, si alguien vende un riñón es porque estamos quebrando lo que planteaba Rousseau, que una sociedad justa es una sociedad donde nadie es tan pobre como para tener que venderse, ni nadie es tan rico como para poder comprar otro ser humano. Si alguno de los que estáis aquí vendierais un riñón es porque necesitáis el dinero, es decir, porque vuestra sociedad nos ha dado los elementos básicos para no tener que vender una parte de vuestro cuerpo como si fuera una mercancía. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que en el momento en que cualquiera de vosotros está a favor de que en la sociedad se pueda vender un riñón, eso me afecta también a mí, porque estáis mercantilizando no vuestro cuerpo, sino todos nuestros cuerpos. Y por tanto, esa decisión en nombre de una supuesta libertad individual mercantiliza nuestros cuerpos en nuestra sociedad. ¿Y sabéis qué pasa con eso? Que se rompe el contrato social. Es lo mismo, y termino, es lo mismo con
Es lo mismo con una expresión que está ahora en boga y de moda, pero que es tramposa, Rayo. Y tenéis que utilizar un eufemismo porque no hay coraje de llamarla como realmente es. Y se dice maternidad subrogada para que suene bonito. No, vientres de alquiler. Vientres de alquiler. Y por tanto, claro, porque eso es, coges a una mujer, porque si fuera simplemente un familiar tuyo que va a tener un hijo y luego dártelo, no hace falta plantearlo como un contrato mercantil de ningún tipo. En cambio, ¿qué se está planteando? Se está planteando algo que es el corazón de lo que estamos discutiendo, y por eso lo quiero plantear con toda dureza, porque es de lo que tenemos que discutir, que es donde realmente estamos en desacuerdo. El modelo liberal, sobre todo el modelo neoliberal, tal cual lo conocemos, que es el realmente hegemónico, hace una cosa que tiene mucha fuerza. Y ahí os tengo que reconocer que estáis ofertando una cosa que ningún partido de la izquierda puede ofertar, que es una utopía. Tenéis una utopía vosotros. Tenéis una utopía. Tenéis una utopía. Y es que cualquier sueño que tenéis, todos los que estáis aquí, lo podéis garantizar, incluso convertirlo en un derecho, siempre y cuando se mercantilice. Que una pareja gay quiere ser padre, ese es tu sueño, pues tienes derecho. Y yo te lo garantizo siempre y cuando mercantilices el vientre de una mujer. Puede parecer más duro que maternidad subrogada, pero es que es de lo que se trata, que alguien va a llevar 9 meses en su cuerpo a un hijo que cuando nace lo va a entregar. Es que me recuerda el cuento de la criada, o sea, el libro de Margaret Atwood o la serie que estará emitiéndose. Y por tanto, ¿me estáis planteando eso? Yo os digo, una sociedad donde la gente se ve obligada a prostituirse, una sociedad donde la gente se ve obligada a trabajar pensando cuando regresa a casa que no tiene vida. Una sociedad donde los ancianos no tienen futuro en virtud de que no hay ningún tipo de atención colectiva al problema. Una sociedad donde alguien puede vender trozos de su cuerpo es una sociedad en guerra. Y como yo no quiero una sociedad en guerra, busco cuál es el suministro público, que no tiene por qué ser estatal, el suministro público de este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Dudo que en las siguientes elecciones vote a Podemos. Me mantendré abstencionista, activo y convencido. Dicho esto, yo creo que no estoy planteando un debate que sí me parecería tramposo entre liberalismo ideal y socialismo real. Como mucho, y puede ser un debate en términos equivocados, pero estoy planteando un debate entre liberalismo ideal y socialismo ideal. Y creo que en ese debate el liberalismo ideal gana de calle al socialismo ideal. Básicamente porque el liberalismo ideal respeta la libertad de elección de cada ser humano. El socialismo ideal no. El socialismo no. En la medida en que planteas que hay obligaciones, por ejemplo, fraternas, o que tiene que haber una provisión social de servicios obligatoria para todos los individuos en favor de una persona, desde luego no está respetando la libertad de una persona de no querer participar en ese esquema de provisión de servicios. Tú no puedes tener derecho a, porque te apetece, dejar el grifo abierto, toneladas métricas de agua que corran. No tienes derecho. ¿Por qué? Porque el agua es un bien escaso para toda la humanidad. Pues precisamente le pones Juan Carlos, le pones un precio y la persona que sea tan estúpida de dejar el grifo abierto permanentemente lo hará y asumirá un coste brutal. Es decir, sí. Amigos y amigas, habréis venido muchos de vosotros en coche, lo cual nos está convirtiendo a todos en estúpidos. Y yo he venido en moto, también soy estúpido. Sobre 2 ruedas, pero estúpido. Quiero deciros que estamos haciendo cosas estúpidas ya. Estamos haciendo cosas estúpidas. Juan Carlos, si asumimos el coste de esa estupidez. Hombre, yo espero que muchos hayan venido en Uber y en Cabify para... Sí contamina. Lo que estoy diciendo es,
Contaminar supone un coste para el resto de las personas, deteriora el entorno en el que vive, estamos de acuerdo, pero justamente si tú internalizas ese coste, es decir, si tú asumes ese coste, si tú compensas el daño que estás generando y tú quieres pagarlo, no veo ninguna razón para prohibirlo. Lo que no hay que hacer, evidentemente, es subvencionarlo. Subvencionar la generación de daño, subvencionar la generación de costes, sí que no tiene ningún sentido. Y hoy, por ejemplo, estamos subvencionando el agua en tanto en cuanto, no solo a las familias, sino sobre todo a los agricultores, en tanto en cuanto estamos vendiendo el agua muchísimo más barata de lo que indica su escasez real. Y ahí se está dilapidando el agua, pero porque no se rige por un mercado libre, sino por un mercado intervenido como es el del Estado. Dicho esto, yo estoy planteando, insisto, debate liberalismo ideal versus socialismo ideal. Que el socialismo, cuando se habrá implementado, pueda haber cometido muchas masacres incluso, también me podrías decir que el liberalismo también. No voy a entrar en ese debate. Insisto, incluso el socialismo mejor planteado creo que no es mejor que el liberalismo tal como se lo está defendiendo. Y estoy convencido de que el poder trata de frenar cambios. El poder es un conjunto de intereses creados que evidentemente intenta consolidar sus intereses. Y ahora mismo, en este Estado gigantesco que tenemos, no un Estado neoliberal, sino un Estado gigantesco, nunca los Estados han sido tan grandes como ahora mismo en toda la historia de la humanidad. El peso del Estado en nuestras sociedades no ha parado de crecer desde el siglo XIX. Pues en este contexto de estados gigantescos, desde luego hay muchos lobbies y muchos intereses, y lobbies no son solo lobbies empresariales, que también, pero hay grupos de presión, grupos organizados, que pueden ser sindicatos, asociaciones de consumidores, funcionarios, que tienen intereses creados en mantener la actual estructura del Estado, que tienen intereses creados en seguir viviendo del presupuesto o en seguir manteniendo una serie de regulaciones perversas que los blindan frente a la competencia, que los protegen frente a la posibilidad que deberían tener otras personas de emprender, y que justamente con esa captura de rentas fruto del clientelismo y fruto del control del aparato estatal es de lo que viven. Y los liberales, desde luego, somos totalmente enemigos de esos intereses creados y de esos poderes establecidos. Y por eso, lo he dicho ya más de una vez y lo sigo diciendo, creo que el liberalismo es hoy la filosofía, la ideología realmente revolucionaria en el siglo XXI, porque todas las restantes ideologías lo que intentan es reforzar algunos de los intereses que están creados o cambiar cuáles son los beneficiarios de los intereses de los estados actualmente constituidos. Ninguno quiere que no haya privilegios. Y justamente creo que lo has puesto de manifiesto cuando has dicho que las leyes deben ser desiguales para las personas. Leyes privadas son privilegios. Aunque las personas seamos desiguales, no somos sujetos de derecho distintos. Me planteaba Dani antes quién es el sujeto de soberanía. El sujeto de soberanía, y aquí podríamos discutir muchísimo, evidentemente, pero creo que para un liberal el sujeto de soberanía es el individuo, es la persona, es cada persona. Y la ley, como decía de nuevo Nozick, son restricciones mutuas que nos damos entre soberanos en mi entorno. Los derechos son los que fijan el ámbito de nuestra libertad irrestricta. Y por eso no puede haber derechos desiguales, porque derechos desiguales significa libertades desiguales. Es decir, que una persona tiene derecho a mandar sobre otra, y eso es vulnerar los derechos irreductibles de esa persona. Y desde luego, a mí también me gustaría que todos tuviéramos las mismas capacidades, pero yo no voy a considerar que el concepto de justicia es igualdad de capacidades, entre otras cosas porque ese es un concepto de justicia imposible. Es decir, no todos podemos tener las mismas capacidades, aunque solo sea por cuestiones genéticas. Yo nunca voy a jugar, aunque el Estado me proporcione todos los medios habidas y por haber, no voy a jugar nunca al fútbol tan bien como Cristiano Ronaldo o Messi. Y eso no es injusto, eso es. Y la justicia no se relaciona con las situaciones que vemos. La justicia evalúa las acciones y las consecuencias de las acciones de las personas. Lo que es justo o lo que es injusto depende de lo que hacemos o de lo que no hacemos, no de lo que es, no de lo que nos viene dado. Lo que nos viene dado por genética ni es justo ni es injusto, es algo que queda fuera del ámbito de la justicia. Y por tanto no podemos vulnerar los derechos reales de las personas por una cuestión arbitraria, accidental, como es la carga genética que tenemos cada uno de ellos. Que tú no seas responsable de los genes que te han tocado no me hace a mí responsable de los genes que te han tocado. Y por tanto, yo no estoy subordinado o no quedo subordinado a tus preferencias, ni mis derechos se deben ver conculcados por el hecho de que tú hayas tenido, por decirlo así, buena o mala suerte en la lotería genética, o buena o mala suerte en el entorno social en el que hayas vivido. Lo cual no quita, cuidado, que si esos entornos sociales son
consecuencia, son fuente de injusticias previas, es decir, de privilegios dados a ciertas personas, que desde luego los hay, y eso sí que hay que combatirlos. Si esos entornos sociales son consecuencia de privilegios dados, de privilegios existentes, evidentemente el liberalismo reputará eso injusto, pero no porque haya un determinado entorno social de riqueza, sino porque esa riqueza está extraída a costa de vulnerar los derechos de otras personas. Y ahí habrá necesidad de reparación, habrá necesidad de compensación, habrá necesidad de restituir el daño generado. Pero si nadie genera un daño, no hay que convertir eso en fuente de obligaciones, es decir, en fuente de servidumbre. La justicia, al final, es simplemente respetar la libertad de cada persona para poder desarrollar su proyecto de vida. Y ese es el ideal de justicia liberal, que además es compatible, y creo que esto es lo relevante, con el ideal de justicia de cualquier otra filosofía política. ¿Por qué? Porque desde el liberalismo tú puedes construir el socialismo. Desde el socialismo yo no puedo construir el liberalismo. El liberalismo permite comunas socialistas internamente, o debería permitirlas. El socialismo no permite crear grandes multinacionales dentro del socialismo, porque eso atenta contra la propia concepción de justicia del socialismo. En cambio, no atenta contra mi concepción de justicia, o la concepción de justicia del liberalismo, que un grupo de conservadores vivan como los Amish o que un grupo de socialistas monten una comuna donde haya una absoluta igualdad de renta, una absoluta igualdad de riqueza internamente. La cuestión es que no me adscriban a mí coactivamente a esa comuna, es decir, que yo no tenga que jugar con las reglas especiales que tú te das en función de tus criterios de justicia que yo no comparto. Por otro lado, si hablamos de realidad, si hablamos de la conveniencia, que yo creo que también hasta cierto punto es conveniente, de reducir las desigualdades, aunque me preocupa muchísimo más la pobreza, es decir, me preocupa muchísimo más que la gente no tenga renta, no tenga recursos para sobrevivir, más que si yo soy pobre y el otro es algo menos pobre que yo. La desigualdad en sí misma no es el gran drama de la humanidad, el gran drama de la humanidad es la pobreza. No creo que por el hecho de que alguien tenga dos piedras y uno tenga una piedra, el mundo sea más justo que si hay un Bill Gates y hay cualquiera de nosotros aquí con diferenciales de riqueza muchísimo mayores. Pero insisto, sí creo que es verdad que determinado nivel de desigualdades podría llegar a ser malo para la cohesión social, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo reducimos esas desigualdades? ¿Las reducimos por la fuerza, vulnerando los derechos de las personas, o las reducimos dando también la batalla desde el asociacionismo civil para, por ejemplo, a través de organizaciones no gubernamentales, combatir esas desigualdades de riqueza o de renta? Y decía, si hablamos de un gran reductor, de un gran motor de la reducción de la desigualdad, estamos hablando de la globalización. Si hablamos de algo que sabemos que ha funcionado como nada más para reducir por primera vez en la historia las desigualdades a escala planetaria, eso ha sido la globalización. Jamás en la historia, desde la revolución industrial, es decir, desde que empezamos a escapar de la pobreza, jamás ha habido una etapa de reducción de la desigualdad como los últimos 20 años. El índice Gini de desigualdad global ha caído 10 puntos. En España, muchos habéis hablado de emergencia social porque la desigualdad aumentó 2 puntos. Por tanto, si era una emergencia, y desde luego la situación durante España ha sido una situación muy, muy, muy dura para mucha gente, si era una emergencia lo de España, que muchísima gente, que 1.000 millones de personas durante los últimos 20 años hayan escapado de la pobreza y que las desigualdades globales hayan caído en 10 puntos, más de 10 puntos del índice Gini global, creo que sería algo para celebrar, para aplaudir y para que cualquier persona de izquierdas, de derecha, liberal o no liberal, abrace inmediatamente la globalización como el gran motor de las reducciones sociales. Y solo 2 comentarios más muy rápidos de filosofía política, porque has reivindicado o has apelado a Rawls y a la idea de contrato social. El criterio de velo de ignorancia que utiliza Rawls a mí no me parece un criterio, puede parecer inicialmente razonable, intuitivo, pero Rawls al final lo que está diciendo es que debemos minimizar el riesgo que adoptamos en cada escenario y que por tanto debemos ponernos ante el peor escenario posible y quedarnos con el menos malo de los escenarios posibles. Esa no es la forma en la que actuamos en nuestro día a día. El peor escenario cuando salgo a comprar el pan es que me caiga una cabeza en la maceta y me mate, pero eso no me detiene de ir a comprar el pan.
De la misma manera, si yo estoy detrás del velo de la ignorancia, yo no tengo por qué querer vivir en aquella sociedad que esté más cohesionada o donde haya una mayor redistribución de la renta compatible con la mejoría de los más desfavorecidos. A lo mejor yo estoy conforme con vivir en una sociedad donde haya desigualdades de la renta enormes, pero donde todo el mundo viva muy bien. Porque al final el liberalismo, si algo ha conseguido, ha sido sacar de la pobreza, insisto, a millones, centenares, millares de millones de personas. Y por tanto, si detrás del velo de la ignorancia me preguntan, ¿usted querría vivir en una sociedad liberal? Pues yo diría que sí, probablemente. Evidentemente, ¿por qué diría que sí? Porque sé que en una sociedad liberal donde no hay privilegios para nadie y donde, por tanto, me puedo ganar la vida y donde también reina la empatía, pero una empatía que está en la naturaleza humana, coincido, pero una empatía que surge espontánea y voluntariamente, pues no me voy a morir de hambre. En una sociedad liberal voy a poder prosperar. Porque históricamente en las sociedades que más se han abierto hemos podido prosperar. Y no por eso voy a defender un estado de bienestar que justamente a lo que puede condenar es a la precariedad, al adoctrinamiento, es a la esclavitud o servidumbre fiscal, es a ser un objeto del auténtico sujeto de derecho que existe en nuestras sociedades, que es el Estado y la burocracia estatal, es ser un títere en manos de otros. ¿Por qué yo he de querer ser un títere en manos de otros? ¿Qué hay de racional detrás del velo de la ignorancia para que yo acepte la servidumbre voluntaria a cambio de que me den pan? ¿Por qué yo he de querer ser un esclavo bien alimentado? ¿Por qué no puedo querer ser un liberto aunque tenga el riesgo de ser más pobre? No veo que exista un consenso universal en la posición original a favor de ese camino. Y si no lo existe, lo único que podemos es consensuar el mínimo irreductible de justicia. Y el mínimo irreductible de justicia no es el estado de bienestar, es el respeto irreductible a la libertad de cada persona. Y el contrato social no se ha dado, desde luego, explícitamente nunca, pero implícitamente tampoco. Un contrato social implícito debería dejar algún mecanismo de salida. No existen mecanismos de salida, no existen formas de romper ese contrato social que se nos ha dicho que todos hemos firmado, pero que nadie ha firmado. No se nos permite la secesión, no se nos permite la separación del ordenamiento jurídico, no se nos permite la reasociación política en otras entidades distintas, con otras soberanías distintas. No solo es que no se nos haya permitido el mecanismo de salida, es que tampoco se ha dado validez alguna al disenso explícito. ¿Cómo se puede decir que hemos firmado un contrato social implícitamente cuando no se reconoce validez jurídica a aquellos que han dicho yo no quiero firmar este contrato social? Los anarquistas que se han opuesto desde un principio al reconocimiento de un ordenamiento jurídico nunca deberían haber sido incluidos en el contrato social de un Estado, pero se les incluye por la fuerza. Es más, al resto de ciudadanos no se nos ha dicho, si usted no quiere formar parte de este contrato social, dígalo y no formará parte del mismo. A todos se nos obliga a formar parte del mismo. Entonces es como decir, no, aquí hemos firmado todos un contrato social implícito por el cual todos vosotros me vais a dar a mí 1.000 euros, con lo cual yo me convierto ya en una persona bastante acaudalada. Ahí no hay ningún contrato social porque no hemos dado voz a cada una de esas personas para que diga yo no quiero firmar ese contrato social. Fíjate que este funciona, sí. Funciona, ¿no? Porque no le has dado uno que suena más que al mío, ¿no? Ah, vale. Fíjate que yo creo que es un poco al revés. En España, para no irnos lejos, ha podido funcionar el sistema capitalista bajo regímenes fascistas. Todos los levantamientos que ha habido en nuestro ámbito europeo reclamando la posibilidad de una vida digna siempre han sido masacrados, invariablemente. Hay un estudio repetido de Louis Bacquant, un francés de la escuela de Pierre Bourdieu, que demuestra que cada punto porcentual que baja del PIB el gasto social, sube un punto el gasto en cárceles, policías, jueces, lo cual podría hacernos preguntarnos si no sería más inteligente hacer un apoyo colectivo para después no tener lo que hacer para encarcelar a gente, juzgarla, perseguirla, etcétera. Si entramos ahora a discutir los datos de la desigualdad, seguramente tú me darías con la cabeza con unos datos y yo te daría con otros. Al plantear trabajos como lo de Branko Milanovic o Piketty, encontramos que en sus estudios es al revés, ¿no? Es verdad que se ha sacado a gente, sobre todo por el esfuerzo brutal de China, de la pobreza, pero las desigualdades se han multiplicado, ¿no? Y que son elementos, como decía antes, que a mí me preocupan, porque sociedades muy desiguales son sociedades que de alguna manera están
en guerra. Y cuidado, no nos damos cuenta de que uno de los elementos centrales de los últimos 40 años es que ese bienestar lo hemos conseguido explotando a la naturaleza, que no tiene precio. Es decir, ¿dónde están esos indicadores verdes que le pongan un precio a claveles que vienen de América Latina? ¿Cómo es posible que ese tipo de transacciones comerciales no estén incorporando el precio del deterioro medioambiental? Es una barbaridad, desde mi punto de vista, porque estamos difiriendo al futuro ese coste, igual que se ha diferido a las generaciones futuras en forma de deuda, e igual que se ha diferido a las sociedades del sur, donde generaciones tras generaciones han visto sus esperanzas de vida quebradas, mientras que nosotros veíamos prosperar la nuestra. Alguien me tendría que explicar por qué es justa la transacción de riqueza, por ejemplo, entre empresas. Toda la reflexión acerca de la herencia, que está también en una reflexión teórica de los liberales. ¿Por qué alguien tiene que nacer con infinitas mayores posibilidades respecto de cualquier otro cuando la lotería genética nos lleva a, y ese es el corazón de nuestras sociedades, a nacer iguales? Aquí se abre un debate que ya está aquí y que no lo estamos teniendo. ¿Qué ocurre cuando se rompe la lotería genética y la convertimos en selección genética? Porque siguiendo ese mismo argumento, ¿qué va a haber? Unos superhombres y supermujeres que van a regirnos y todos los demás vamos a estar a su servicio. Cuando tú dices una frase que sé que después en tu vida diaria no la practicas porque eres un hombre de buen corazón, pero no soy responsable de los genes que te han tocado. ¿Qué significa? Que en esta sala no hay gente con minusvalías, en esta sala no hay negros, en esta sala no hay judíos, en esta sala no hay mujeres que tengan problemas de algún tipo. Entonces, estamos haciendo una selección social solamente de los que tenemos de alguna manera más suerte que los otros. Me parece que ese desentendimiento de los demás creo que no es positivo. ¿Por qué? Porque por eso te decía que tenemos que tener discusiones teóricas. ¿La riqueza qué es? ¿Individual o social? Porque es muy difícil no defender que la riqueza se construya socialmente. Ahora tendríamos que explicar por qué la división técnica del trabajo se constituye en división social del trabajo. Es decir, porque si en España, en Madrid, durante una semana no recogen la basura, por mucho dinero que tengas, pues te mueres de asco. ¿Dónde está escrito que los que recogen la basura deben tener menos respeto social e infinitamente menos dinero que otras profesiones de nuestra sociedad, cuando todos nos necesitamos socialmente? Ahí por eso planteaba un elemento, al comienzo, que para mí es muy relevante, y hay algo, Rayo, que no estoy de acuerdo contigo porque sigues pensando en ideologías en el siglo XXI mirando al siglo XX, y yo creo que hay que mirar hacia adelante. Es decir, cuando yo pienso en una sociedad justa, yo no quiero reproducir el socialismo del siglo XX ni por asomo. Es que ni por asomo. Yo hice mi tesis doctoral sobre por qué fracasó el socialismo en la República Democrática Alemana. Conozco bien los errores de ese modelo. Conozco lo que hicieron bien. Conozco que fueron capaces de sacar a sociedades enteras del feudalismo y llevarlos a la modernización. Igual que, si somos honestos, tenemos que reconocer que quien frena a los nazis no es el soldado Ryan. Quien frena a los nazis es la sociedad soviética en Stalingrado. Pero insisto, eso no quita en absoluto que tenga ningún tipo de interés en repetir el modelo del socialismo del siglo XX. Y por eso planteaba un tipo de sociedad justa donde entre todos nos marcamos, tenemos que ser igualitarios en el tiempo, porque es que si no, no puedo, ¿de acuerdo? O sea, mírelo para que podamos hablar los dos lo mismo, porque si no, no funciona. Es que no llevo ni la mitad de lo que ha hablado Rayo. Entonces, es que si no, no, claro. Decía, bueno, en nombre de la libertad, ¿alguien puede hacer prospecciones petrolíferas en Alaska? Pues yo creo que no, porque el medio ambiente es de todos, no es solamente de la gente que quiere hacer un negocio en particular. Hablar, el mero hecho de hablar es reconocer al otro. En la trilogía de Nueva York, Paul Auster pone el ejemplo de un tipo que, en nombre de su autonomía individual, quiere inventarse un propio lenguaje. Termina loco. Creo que tenemos que ser conscientes que a día de hoy, y es el mundo real, Estados Unidos, siendo el 5% de la población, emite el 25% del CO2. ¿En nombre de qué?
Esa misma libertad que pensamos en términos individuales le corresponde también, por ejemplo, a los norteamericanos. No es cierto, porque esa libertad es como conquistar a otro país, es como meterse en otro país. Una mujer maltratada no reclama un tratamiento diferente que una mujer que tiene la fortuna de no ser maltratada. Para mí sería una sociedad enloquecida, una sociedad que no hace tratos desiguales a situaciones desiguales. Y por tanto ese planteamiento tiene una idea que es la de fondo. Luego vamos a hacer debate, ¿eh? O sea que no hace falta gritar. Sobre todo porque además se me van las ideas. ¿Qué iba a decir yo? Bueno, da igual. ¿Ya? Os rogaría que cuando alguien hable no griten desde el público. ¿Sabéis? Porque entonces hacemos como en el Parlamento, ¿no? Que uno viene y cuenta su rollo como leyéndolo sin intentar entrar en el debate. Para entrar en el debate hay que estar muy atento. Yo he estado muy atento, intento construir un discurso, pero si desde el público alguien interrumpe es muy difícil. Así que si he perdido el hilo es gracias a esa persona que, supongo que en nombre de su libertad, ha creído que podía interrumpirme. Muchas gracias. Bueno. Seguimos porque ahora me vendrá. En cualquier caso, lo que quería trasladar era el tema de que sociedades muy desiguales son sociedades condenadas a tener tensión. O sea, es genial, yo que conozco Latinoamérica, es terrible que para poder ejercer tu libertad en América Latina tengas que tener guardaespaldas. O que no puedas salir por la noche porque te asaltan. O que salgan tus hijos al colegio y estés preocupado o preocupado porque no sabes qué va a ocurrir, ¿no? O que tengas que vivir en ciudades amuralladas, ¿no? Para que no entren los que están afuera, ¿no? Yo creo que una de las ventajas que tenemos en Europa y también en España es que hemos sido capaces de construir sociedades de clases medias que son sociedades precisamente caracterizadas por una mayor redistribución de la renta, que creo que es lo que está en peligro. Y por tanto, para mí, una sociedad más justa, una sociedad donde haya una mayor redistribución de la renta, es una sociedad donde al final todos nos beneficiamos. Bien, yo no quería antes cortar a Juan Carlos, no para darle el tiempo a Juan, sino para poder tener la oportunidad al público de hablar después también. Así que, Juan, por favor, rápidamente, en 2 minutos, una réplica y pasamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Y ruego, por favor, que el público se abstenga hasta el momento de las preguntas a participar. Gracias. Gracias. Sí, voy a intentar ser esquemático. Desde luego, los regímenes fascistas que ha habido en España no han implantado regímenes socialistas, pero regímenes liberales tampoco. Es decir, el INI o el Fuero del Trabajo o la Seguridad Social son invenciones franquistas y totalmente antiliberales. Y, de hecho, muchos ahora quieren recuperar pues, empresas públicas, derechos del trabajo, que afortunadamente no son derechos del trabajo, sino son obligaciones al desempleo, o reforzar seguridades sociales que al final son una auténtica estafa intergeneracional porque condenan o van a condenar a una generación a tener una pensión absolutamente indigna. Entonces, eso socialista no es, te lo compro, pero liberal tampoco. Luego, no conozco el estudio de que una reducción de 1 punto del gasto social da lugar a un incremento de 1 punto en el gasto de seguridad. Sin embargo, tengo muy serias dudas por una cuestión meramente empírica, es decir, en Europa el gasto social ronda los 30 puntos. No conozco ningún país del mundo que gaste 30 puntos en seguridad. Por tanto, el hecho de no tener el estado de bienestar europeo, que solo está en Europa, no significa que el resto del mundo tenga que tener un estado carcelario de 30 puntos del PIB. Por tanto, tengo dudas de que eso sea así. Quizá marginalmente pueda haber alguna relación, pero una vez ya pasas cierto umbral, no. En cuanto a la desigualdad, los datos que yo doy son de Milanovic. De hecho, voy a citarlo. Si comparamos estos 2 últimos puntos, vemos algo que puede ser históricamente importante. Quizá por primera vez desde la Revolución Industrial se haya producido una reducción de la desigualdad global. Entre el año 2002 y el 2008, el Gini ha caído en 1,4 puntos. Si vamos atrás desde los 90, 10 puntos. Por tanto, incluso Milanovic
constata que ha habido por primera vez en los últimos 200 años una caída de la desigualdad. Creo que el problema no es tanto la desigualdad, sino que es la pobreza. Es decir, ¿por qué en Latinoamérica no puedes ir por la calle? No porque haya desigualdades, sino porque hay gente auténticamente pobre de toda pobreza. Y lo que hemos de conseguir es que esa gente se convierta en clases medias. Que luego hay gente que por la parte alta se vuelve mucho más rica sin empobrecer a las clases medias, fantástico, no tengo nada en contra de ello. Evidentemente, si hay una clase acaudalada parasitando a las clases medias, sí tengo algo que decir. Pero en la sociedad actual no necesariamente es así. Es decir, el dueño de Snapchat, que se ha convertido en uno de las personas más ricas del mundo antes de los 30, a mí no me ha robado nada. A mí ni siquiera me ha proporcionado un servicio porque no lo utilizo, pero a mucha otra gente les ha proporcionado un servicio que valoran mucho. Por tanto, ¿en qué sentido estamos diciendo que eso es un robo? No, eso es creación de riqueza para todos. Y ya termino. Externalidades negativas. Coincido contigo en que hay que internalizarlas y que si no se internalizan no estamos haciendo bien la coordinación social. Es decir, si yo te puedo generar daño y yo no pago por el daño que te genero o no te compenso, eso es un problema y es un problema serio, también en el medio ambiente. Y por último, la riqueza social. La riqueza evidentemente se genera en sociedad, pero la riqueza no es de la sociedad. Que yo en mi bloque de edificios, en mi comunidad de vecinos, instalemos una red wifi comunitaria, si yo o cualquier otro vecino luego se convierte en un escritor de éxito, esa persona se convertirá en multimillonaria no por la wifi comunitaria, sino porque ha aprovechado la wifi comunitaria mejor que los otros vecinos que no lo han utilizado para convertirse en un escritor de bestseller. Por tanto, la riqueza, el entorno, las instituciones son sociales. Al señor que recoge la basura, evidentemente hay que pagarle, pero hay que pagarle su aportación particular, marginal en términos económicos, a la creación social de riqueza. Muchas gracias. Bien. Ahora, como prometimos al principio, una ronda de preguntas muy cortas. Por favor, solo vamos a atender 3. Por allí tenéis. Sí, y solo a preguntas, no opiniones, por favor, para que les dé tiempo a los dos a responder. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta para el señor Juan Carlos, a quien agradezco que haya asistido a esta conferencia. Al comienzo de su charla ha atribuido al liberalismo la tendencia a no tomar en cuenta a las mujeres en el sufragio, mencionando posteriormente al socialismo como promotor de la lucha por la igualdad y por el derecho a voto. Yo quería preguntarle, ¿no cree que esto es una contradicción cuando precisamente en España fue una mujer liberal, Clara Campoamor, quien luchó por el derecho a voto de la mujer frente a socialistas como Victoria Kent y Margarita Nelken, que no querían que la mujer votara, alegando que esos votos podían ser para partidos que no fueran de izquierdas? Muchas gracias. ¿Todas juntas? Vale, muchas gracias. Mi pregunta es también para el profesor Monedero y quería preguntarle qué le parece el uso despreciable que hacen los políticos de las mujeres maltratadas. Quería preguntarle qué le parece la situación de las mujeres venezolanas que están en la calle defendiéndose del régimen al que ustedes han aconsejado. Y quería preguntarle qué le parece a usted la situación de las mujeres de Cuba que están sosteniendo a sus maridos, a sus hermanos y a sus amigos que están en la cárcel por un régimen comunista que usted defiende. A ver, esta pregunta sí que es para los dos, para que Juan tenga algo que decir. Y es respecto de una tercera vía del tema de la gestación subrogada y el derecho que tiene uno sobre su propio cuerpo. Porque a mí sí que me pareció que tenía razón el profesor Monedero en lo que dice, de que uno no puede disponer de su cuerpo por si luego le pasa algo. En eso coincidimos a lo mejor los católicos y los socialistas. Los socialistas creen que el cuerpo es del Estado y nosotros creemos que es de Dios, pero al final no podemos disponer de él como queramos. Y sin embargo, ¿cómo argumentamos eso, tanto Juan como profesor Monedero? Usted decía que si alguien vende un riñón es porque la sociedad no le deja otra salida. Pues si yo soy un crápula o soy un vividor y necesito el dinero porque quiero gastármelo, no es culpa de la sociedad que yo le eche las tragaperras, es porque me ha dado la gana. Y respecto a Juan, ¿cómo se argumenta que esa persona pueda necesitar el día de mañana un riñón y lo haya vendido? ¿Cómo el Estado al final tiene esa función intuitiva de decir, voy a protegerte en tanto en cuanto tus decisiones no te lleven a la muerte? Gracias. Bien. Juan, ¿empiezas tú? Sí, bueno, rápidamente. Bueno, justamente hace unos días le han dado el premio Nobel a un economista, Richard Thaler, que lo que plantea es crear marcos institucionales lo menos intrusivos posibles, pero para que orienten bien las decisiones. Creo que en el caso de
es verdad, de personas que pueden tomar decisiones irreversibles, como es vender un riñón, pues quizá un cierto paternalismo, que a mí no me gusta, pero sería una opción mejor, desde luego, que la prohibición. ¿Qué paternalismo? Pues tratar de asegurarse de que esta persona está tomando una decisión consciente, madura, pensada, equilibrada, no en una situación de desesperación, que conoce bien las consecuencias, y eso también vale, por ejemplo, a lo mejor para la gestación subrogada. Insisto, siempre que haya una solución que sea menos lesiva para la libertad que el estatus actual, que la situación actual, desde luego va a contar con mi apoyo, aunque no sea tal vez la situación ideal que a mí me gustaría. Pero todo avance hacia la libertad, bienvenida sea. Gracias. Creo que volvemos al comienzo, ¿no? Y yo creo que tenemos que identificar, ¿no?, las diferencias que son reales, y me alegro mucho de que hayamos clarificado que ahí están, ¿no? Vuelvo a preguntar, ¿quién crea a las personas? No las crea nadie, las crean las familias. ¿Quién crea el conocimiento? Es social, como el propio lenguaje. ¿Quién crea la naturaleza? Nadie estaba ahí. Por tanto, si nadie crea ni a las personas, ni a la naturaleza, ni al conocimiento, ¿por qué alguien puede apropiarse y convertirlo en mercancía? Me parece profundamente injusto, de mi concepción de la justicia, que alguien que nunca se va a prostituir defienda la mercantilización del sexo. Me parece terrible que alguien que nunca va a vender un riñón porque no lo necesita por su posición económica o la de su familia, defienda que haya gente que venda un riñón. Me parece terrible que alguien que nunca va a ver a su hermana o a su hijo o a su propia madre alquilando su vientre para que le haga un hijo a otra persona que se lo va a comprar, defienda los vientres de alquiler, porque creo que está faltando un elemento central, que es lo que decía antes, que es la empatía, es la compasión. Y por eso, a menudo, es verdad que hay un acercamiento entre posiciones cristianas y posiciones socialistas, por ese elemento de compasión y de respeto al ser humano que desaparece cuando nos mercantilizamos. Creo que en el entorno del año 32 y 33, en España es verdad que el socialismo era muy amplio, y había un socialismo liberal y había un socialismo más radical que sobre todo era anticlerical. El argumento de Margarita Nelken sobre todo era que las mujeres en ese momento iban a responder a lo que le mandaran sus confesores en una sociedad, en ese momento todavía con zonas rurales muy atrasadas, y era el argumento de por qué estaba en contra del sufragio universal. Yo creo que se equivocaba, pero no era un argumento contrario. En cambio, como decía antes, si quieres poner un ejemplo liberal, tienes que hablarme de los liberales auténticos, no de gente que tenía pensamiento liberal, como también Indalecio Prieto, pero que estaban dentro en ese momento del Partido Socialista. Háblame de los liberales reales, como Cánovas del Castillo, que estaba en contra no del sufragio de las mujeres, sino del sufragio directamente universal. Estoy convencido de que la persona que me ha hecho la pregunta sobre Venezuela, que comparto el dolor de la gente que está sufriendo, estoy seguro que cuando termine este congreso va a hacer un documento que vais a firmar todos contra el papel de las mujeres en Arabia Saudí o en China, donde seguramente estarás conmigo que hay un planteamiento todavía mucho peor que el que podemos tener respecto de cualquier país de América Latina. Porque en Arabia Saudí, con la cual hay muchos negocios, se la pida a las mujeres, no se les deja conducir o van a ejecutar a 16. Y en Irán igual. En Irán igual. Irán igual. O sea, no tengo el más mínimo problema. Es decir, pero si lo que me quieres plantear es Perdona, Juan Carlos, rogamos un poquito de respeto al público. Juan Carlos está aquí porque ha querido y porque lo hemos invitado, entonces rogaríamos que se le respetase durante sus intervenciones. Muchas gracias. Gracias. Puede continuar. Si quieres buscar algún tipo de connivencia, ¿no?, en mi planteamiento con los problemas que hay ahora mismo en Venezuela o en Cuba, te equivocas. Te equivocas porque cuando yo he estado allí trabajando en Venezuela, no en Cuba, cuando estaba gobernando el presidente Chávez, uno de los elementos centrales siempre ha sido posiciones críticas, ¿no? Es decir, en los gobiernos progresistas de América Latina han salido 72 millones de personas de la pobreza. En Venezuela ha habido un problema terrible, que se ha hundido en torno a un 80% el precio del petróleo. Y eso no es culpa de ellos. No es culpa de ellos. Es culpa también de la gestión de Arabia Saudí respecto del fracking y de la relación con la OPEP y con Rusia. En cualquier caso, si tú lo que quieres es plantear que a mí me gusta que haya gente sufriendo en Venezuela, te diría en absoluto.
pero os pediría a todos que seamos honestos. Vengo de Colombia. Ayer asesinaron a 6 personas. Todos los días están asesinando. Hay un proceso de paz. ¿Qué sabéis del proceso de paz en Colombia? ¿Qué sabemos de la gente que están asesinando todos los días en Colombia? No sabemos absolutamente nada porque no nos informan. Y yo lo que pediría es que el mismo dolor que tenemos, y yo lo tengo, con la gente que sufre en Venezuela, lo tengamos con la gente que sufre en otros países de América Latina, como por ejemplo también México, donde han vuelto a descuartizar a una periodista hace 4 días y van más de 40 en lo que va de año. Y parece que nos olvidamos de México, porque como México es de los nuestros, no lo pensamos. Y por tanto, traer siempre a colación Venezuela y Cuba forma parte de esa discusión estricta, donde quieren de alguna manera emparentar a Podemos con Venezuela o con Cuba, y te devolvería la pregunta, dime una sola política concreta, particular de Venezuela que Podemos haya planteado para aquí. Y encontrarás con que no hay ninguna. Es decir, que cuando yo voy a apoyar a Venezuela en un momento donde había un 70% de pobreza, es decir, hay un compromiso también de gente que nos duele todo el mundo, en todos los lugares. Y que por tanto no diferenciamos entre unos y otros por cuestiones simplemente de interés político. Y la última pregunta, yo creo que, ¿qué pasa? Que la gente que se prostituye en el mundo es que son crápulas y viciosos. La gente que entrega a lo mejor a sus hijos, ¿no?, a la prostitución en muchos lugares del mundo, ¿qué pasa? ¿Que son unos malos padres porque sí o no tienen ningún tipo de sentimientos? ¿O es que hay algo roto en ese funcionamiento del mundo? Es decir, que yo creo que, como decía al comienzo, las sociedades prósperas, las sociedades para mí morales, las sociedades pacíficas, las sociedades donde uno puede pensar más allá, ¿no?, sin ningún tipo de incertidumbre radical, ¿no?, que te paralice, son sociedades donde la redistribución de la renta es una posibilidad real, donde tenemos que hacer esfuerzos. En esa sociedad que yo les planteaba a ustedes de igualdad de capacidades, donde todos podamos tener, en términos similares, acceso a la educación hasta los 18 años, a la cultura, al ocio, a la salud. Cuando uno cumple 18 años y tiene que escoger si va a ir a buscar su karma al India o va a estudiar una carrera, me parece bastante sensato que pasados 5 años no sea igual la situación del que ha hecho un esfuerzo del que se ha ido a buscar su karma a la India. Y por tanto hay un elemento que yo creo que tenemos que incorporar, que es esa corresponsabilidad de todo el mundo. Uno de los elementos que yo he tenido claro desde el comienzo que fundamos Podemos es acabar con la delegación de la política. Y yo puedo encontrarme con discursos de los que tú planteas. Es decir, a mí me parece terrible que deleguemos en profesionales la política. ¿Por qué? Y ahí no entiendo por qué no estamos de acuerdo en eso, porque si la política es de todos, delegarla es un error, tendríamos que hacerla entre todos. En cambio, sostenemos a partidos políticos, sostenemos a estructuras. ¿Por qué? Porque nos desentendemos en un criterio muy liberal, ¿eh? Es que, Juan Carlos... Juan Ramón, un criterio que está en constant. Sí, pero es que el tema, y yo sé que tú estás en contra porque has escrito sobre ello, pero el tema no es hacer la política entre todos, es despolitizar, es devolver a la sociedad lo que debe ser social. Si convertimos la religión, por ejemplo, en un asunto político, estamos enfrentando a la sociedad. ¿Por qué? Porque si entre todos tenemos que construir la religión, ¿cuál es el problema? Que yo voy a decidir sobre tu religión y yo no voy a querer que decidas sobre la mía. Entonces yo voy a tener que participar en la arena política para defenderme de lo que tú o lo que yo te quiera imponer a ti. Entonces hay que devolver lo que es de la sociedad a la sociedad para que se decida desde la sociedad y en la sociedad, no a través de la coacción estatal. Y la sociedad llega a acuerdos, que es lo que se ha llamado el contrato social. Llegamos a acuerdos que se constitucionaliza. Pero es que ese contrato social no es cierto. Ese contrato social es una ficción. Vamos a ver. Yo quiero que en España, por ejemplo, votemos nosotros, que hace 40 años que no hay una constitución en nuestro país nueva. Yo quiero que seamos todos y todas en un gran debate, en una gran escuela de ciudadanía, que dediquemos un buen rato que nunca podría ser menos de 9 meses, a discutir una nueva constitución. Pero, Juan Carlos, y en esa, a mí me vas a adherir a esa constitución y yo no quiero formar parte de esa constitución. Es decir, me estás obligando a formar parte de un debate en el que yo no quiero participar y las normas que se deriven de ese debate van a ser normas que me van a afectar a mí sin yo querer que me afecten. Pero si vives en una sociedad, tienes derechos y obligaciones que te afectan. Pero igual que hemos visto, insisto, como te decía antes, hemos visto que gente que cree con derecho a apropiarse de cosas que no son suyas, que son de todas. ¿Dónde está garantizado que defendamos las cosas que son de todos? ¿Dónde se defienden?
¿Dónde se construyen? Es que lo primero Tú habría dirías, que ver en el qué es de mercado. todos. Y yo te diría, no, en el Disculpad. mercado no se defiende lo que es de todos. Que tenga que quitaros la palabra, lo siento en el alma, pero vamos muy tarde. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. No se muevan, no se muevan.